acá entonces. Bueno, espero que todos estén bien. Bueno, Victoria y Saúl están hasta atrás. Bueno, espero que todos estén bien. No sé si están disfrutando el fresco que está pasando esta semana. La verdad yo sí lo estoy disfrutando. Le estaba diciendo a la madre, dice, no, ¿qué es lo que me pasó ayer en la noche? Dice, ¿qué? Tenía frío. No, es que yo no duermo con la cobija. Nunca duermo con cobija, entonces sí soy muy... Estoy feliz porque tuve frío ayer en la noche. Lo extrañé, la verdad. Ya estoy listo que ya el calor ya por fin se fue. Bueno, esperemos que se fue. Nunca sabes que puede regresar. Bueno, vamos a continuar. La semana pasada no continué realmente con Corintios. La semana pasada me desvié un poco porque me gustó la enseñanza que di para mi clase de geografía. Vi Éxodo fue sobre la salida de Éxodo la semana pasada. Me gustó mucho la aplicación, la manera que Dios tuvo que probar al pueblo de Israel para poder prepararlos para conquistar la tierra prometida. Me gustó mucho esa enseñanza que nunca lo había visto antes, hasta esa vez que lo pude estudiar. Entonces, eso fue la semana que vimos. Pero ya vamos a estar regresando a 1 Corintios y no sé si es porque no estoy entendiendo ahorita, estoy en un conflicto yo personalmente con los estudios. Porque cada vez que ya llego a estudiar una sección de 1 Corintios, habrá otro tema completamente, otro tema que es como que lo enseño, me desvío otra vez del libro de Corintios, o no me desvío del libro de Corintios y sigo con el libro. Porque si recuerdan, la última vez, antes de tocar el capítulo 5, me desvié y vi una sección sobre la disciplina en la iglesia local. No sé si recuerdan, y tomé 6 semanas para dar esto. Y ya por fin, a 2 semanas anteriores, nos regresamos y vimos básicamente el contexto del libro. Ya que muchas personas al estudiar los primeros 5 versículos del capítulo 5 del libro de 1 Corintios, muchos se desvían, como yo hice igual, y daban clases sobre la disciplina de la iglesia. Ya después, cuando leí, llegué a estudiar un poco bien y entendí el contexto de la historia, Pablo no estaba poniendo su mayor importancia en la disciplina realmente. No, se estaba poniendo atención, o estaba atacando más bien la jactancia de los maestros o los líderes de la iglesia de Corintio. Porque ellos se creían muy sabios, ellos se creían muy espirituales, ellos pensaban que estaban haciendo completamente todo bien, ya que tenían sus propios grupitos, sus propios alumnos siguiéndoles, y ellos estaban enseñándoles, se sentían muy espirituales, dándoles enseñanzas. Y Pablo dice, si realmente eran completamente espirituales o maduros en la fe, ¿cómo es que dejaron que el pecado entrara a la iglesia? Y por caso lo que hizo esta persona, toda la iglesia estaba completamente destruida. El testimonio. Porque aún los gentiles, los que no son salvos, los incrédulos, no lo vean esa acción como algo malo, completamente malo. Entonces el testimonio de la iglesia ha sido dañado porque estas personas sabios, espirituales, que sabían todas las cosas de la Biblia, pues pensaban que ya sabían todo. Pero Pablo dice, pues ustedes dejaron el pecado entrar por su jactancia. Dice el versículo 5.2, dice, y vosotros estáis envanecidos. Su orgullo estaba completamente alto. Entonces, y pues dijo Pablo que si yo estuviera ahí con ustedes, aunque no estoy físicamente, pero yo básicamente ya había decidido a ese muchacho que se saliera de la iglesia, que fuera expulsado de la iglesia. Y dice el versículo 5, él se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces voy a dar un repaso básicamente del capítulo 5, antes de continuar con el versículo 6 al versículo 8. Versículo 5, ya lo vimos, y no sé si recuerdan que Cristo le dio la autoridad a la iglesia para hacer decisiones. Eso es un detalle muy importante. La iglesia tiene la autoridad de básicamente juzgar a las personas dentro de la iglesia, no tanto los afuera, solamente dentro de la iglesia. Eso lo vamos a ver ya en los versículos 9 al 13. Pablo habla de eso. Pero Cristo le dio la autoridad a la iglesia, o sea, le dio esa confianza a la iglesia a hacer esas decisiones
cuando entra el mal dentro de la iglesia. Tanto así es la autoridad, tanto así la confianza que Dios le dio a la iglesia. Por ejemplo, si la persona que se cometió el pecado, si no quiere arrepentirse hasta la tercera o la cuarta, debo decir, hasta la cuarta paso, lo tienen que expulsar. O sea, dejarlos que vayan y entregarlo a Satanás. En otras palabras, si Dios le dio la autoridad a la iglesia para juzgar a la persona y la persona no quiso hacer caso y la iglesia lo expulsa, pues Dios va a quitar la protección de esa persona. Porque Él le dio la autoridad a la iglesia. Confía en la iglesia que van a hacer decisiones correctas. Entonces, lo tanto, cuando están expulsados, se entrega a Satanás y que Satanás lo llega a bofetear, básicamente. Lo llega a pegar y ojalá, él puede, si es salvo, puede entender que sin la protección de la iglesia ni de Dios, su vida no va bien. Y regrese y se arrepiente. Porque recuerden, el propósito fue para restaurar a la persona. Entonces, al sacarlo afuera, entregarlo a Satanás, entregarlo al mundo, pueda ver y se arrepienta. También vimos a veces que a veces cuando llegan a seguir con el pecado afuera, que algunos que por ejemplo caen en fornicación o en adulterio y van afuera y siguen con ese pecado, hay consecuencias físicas. Tal vez va a agarrar una enfermedad y agarrar esa enfermedad, pues obviamente muchas veces cuando llegan a tener esa enfermedad su vida se acaba, va a morir. Y aunque se arrepiente y regresa a la iglesia, es la consecuencia de su pecado. No se puede escapar de esa consecuencia de todos modos. Por eso dice el versículo 5, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y eso es llega a pensar un poco controversial, porque algunas personas no lo ven de esa manera. Al expulsarlo ya jamás puede entrar, al sacarlo es completamente una persona que jamás va a ser salva. Pues tenemos que sacar ese pensamiento de nuestras mentes. Recuerda, la disciplina siempre es restaurar a la persona. Al sacarlo afuera, al expulsarlo de afuera, puede ser que aún se pueda arrepentir si realmente es salvo. Si es predestinado, si es escogido. Entonces, eso fue el enfoque principal de Pablo. Entonces, continuando con el versículo 6, dice, no es buena vuestra jactancia. Regresando otra vez, ya dijo básicamente que esos maestros o líderes en la iglesia de Corinto, que eran sabios, se creían sabios. Y dice el versículo 2, capítulo 5 otra vez, y vosotros seréis amanecidos. El versículo 6 dice, no es buena nuestra jactancia. No es bueno que estén orgullosos, no es bueno que se sientan muy orgullosos de enseñar cosas espirituales cuando realmente no lo son. Eso les va a destruir a ustedes. Y es ahí donde vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Y Pablo nos da un ejemplo para poder entender realmente lo que hace el orgullo. Pero antes que eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por ese día, damos gracias a Dios por la enseñanza que nos vas a dar en esta mañana. Te pido, Padre, que nos puedas llenar de tu Espíritu Santo para poder entender la enseñanza que tienes. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Okay. Entonces, otra vez, versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Pablo les dice, no es bueno que estén orgullosos. El orgullo es uno de los grandes pecados que Dios llega a odiar. Recuerdan, Dios es amor, claro, cierto, 100% cierto que Dios es amor, pero Dios odia el pecado. El orgullo es una de las cosas que más llega a odiar. De hecho, el orgullo fue el primer pecado en todo el mundo, o universo, se puede decir así, porque eso fue lo que llegó a Satanás antes que cayó desde el cielo. Su orgullo le pegó y pensaba que era igual que Dios, y Dios por la consecuencia lo sacó, lo expulsó del cielo, y ya jamás va a poder redimirles. Entonces, el orgullo realmente es uno de los pecados más grandes que uno puede cometer, realmente. Y Pablo está diciendo, no es buena nuestra jactancia. Si ustedes se creen tan espirituales, pero son orgullosos, fíjense lo que dice. ¿No sabéis que un poco de levadura leva toda la masa? Eso sí es muy interesante. Porque lo podemos ver de dos maneras. Lo podemos interpretar eso de dos maneras. Lo podemos interpretar como el pecado llegando a la iglesia y se infecta toda la iglesia. Una persona que llega a pecar,
dentro de la iglesia puede contaminar a otro hermano a que esa persona pueda llegar a pecar igual. Pero otra vez, leyendo el contexto del libro de Corintios, no se está refiriendo a ese versículo a eso. Porque los siguientes versículos sí, pero ese primero no. Dice otra vez, no es buena vuestra jactancia, el orgullo no es bueno. Porque si llegan a dejar que un pecado entre en ti, si dejas que un pecado dentro de ti te llegue a dominar, ¿qué crees que va a pasar? Los demás pecados va a ser más fácil para cometer. Esa es la enseñanza que Pablo quiere dar con esto. No es el hecho de que el pecado entre en la iglesia. No, es el pecado dentro de nosotros. Si nosotros llegamos a dejar el pecado entrar, si cometemos un pecado, aunque sea pequeño, una mentira, puede contaminar todo el cuerpo. Puede ser que ya mentimos un poquito. En inglés, no sé cómo se le dice en español, pero en inglés se dice a white lie. Una mentira blanca. Una línea delgada. ¿No? Bueno, en inglés, a white lie es una mentira para que no se sienta mala persona. Mentira blanca, perdón. Mentira blanca, pues decir lo mismo. ¿Okay? Es una mentira que supuestamente no debería de dañar a la otra persona. Por ejemplo, la famosa frase que muchas mujeres deben decir, ¿me veo gordo en este vestido? Y obviamente el hombre tiene que decirle, no, aunque puede ser que sea cierto. Esa es una mentira piadosa. Piadosa, ok, una mentira piadosa. ¿Okay? Pero es una mentira, lo cual dice la Biblia que es pecado. Tal vez el momento no es gran cosa, pero has abierto las puertas para que puedas llegar a mentir más grande después. Y mientras más mientes, poquito a poquito llegas a más mentiras más grandes. Y aún eso abre las puertas para que puedas cometer más pecados aún más graves. Entonces otra vez, vamos a leer. El versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuando llegué a entender el contexto de ese libro, ya me quité la mentalidad de que no está hablando de la iglesia, sino está hablando de la persona. No podemos dejar que el pecado entre en nosotros de ninguna manera. Si dejamos que el orgullo entre en nuestra persona y comenzamos a sentirnos orgullosos porque tal vez sabemos lo que dice la Biblia, pues ya abriste la puerta para que otros pecados lleguen a entrar en ti. Y vas a cometer otros pecados. Y se va a hacer más fácil caer en eso que hacerlo bueno. Como la levadura. La levadura llega a contaminar toda la masa muy rápido. No es un proceso muy lento realmente. Es algo fácil y rápido. Versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. La verdad, por eso le dije que tenía un conflicto en mí, porque al estudiar esos versículos, hasta hoy en la mañana me di cuenta de que está hablando de la sanidad. La práctica de la sanidad en nuestras vidas cristianas. Y cuando llegué a entender eso, que está realmente hablando sobre ese tema, dije, ese es un libro perfecto que puedo aplicar esto. Y es un libro que, no sé si han escuchado, pero Víctor lo estaba promocionando mucho. Es de J.C. Riley. Santidad. Dije sanidad, ¿verdad? Santidad, perdón. Santidad. De hecho, aquí lo tengo. Pero yo lo tengo en inglés. Si le quieren en español, creo que si gustan, pueden hablar con Víctor y él se lo puede conseguir. Un buen libro, la verdad, lo estaba leyendo poco a poco y realmente es un buen libro. Me gusta mucho cómo se pone su enfoque en la santidad. Y eso es lo que vamos a estar. Por eso digo, tengo un conflicto porque me gustaría desviarme otra vez del libro de Corintios para poder hablar sobre la santidad. Ya ves que la otra vez hice sobre la disciplina, ahora quiero hacer uno de la santidad. Pero me estoy aguantando mucho porque no me puedo desviar, porque si no, ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar en 1 de Corintios? Apenas ya tengo que, creo que ya, quiero decir, 6 meses, un poco más, en Corintios, y hasta ahorita llegamos al capítulo 5, son 16 capítulos. No, pues nunca vamos a terminar de esta forma. Los otros predicadores dicen, ya, párale, chavo, yo quiero predicar ahora, dame chance a mí.
¿Okay? Entonces, por eso no voy a hacer esa desviación. Me gustaría, tal vez en otra ocasión, si Dios lo permite, me gustaría dar una sección sobre la santidad. Pero lo voy a dar, hoy en día solamente les voy a dar un poquito. Una sección del libro que realmente me llegó a gustar mucho, nunca la había visto de esta manera, sobre la santidad. Y es algo muy importante. Pues dice el versículo 7, limpiado pues de la vieja levadura. Si llegan a conocer un poco de los panes, ¿verdad? Cuando pones un cierto levadura, porque no es diferente como lo usaban antes, como se hacía hoy en día. De hecho, el pan rico, no sé si lo conocen, la masa madre. Es básicamente lo que usaban. Hoy en día muchos se usan una levadura, pero en inglés es diferente, se llama yeast. Es la levadura en polvo. Eso activa el azúcar dentro de las cosas y produce, ¿cómo se dice carbon dioxide? Eso. Y eso fermenta lo que se usa como la harina, la cerveza y algunos vinos, no todos. Algunos lo usan para ciertos vinos. Esa levadura es muy común hoy en día. Pero en los tiempos de antes no se usaba ese tipo de levadura. La levadura que usaban era la masa madre, que se usa mucho para panes muy, muy ricos. No se han probado panes de masa madre. Está muy rico ese tipo de pan. Y es lo que usaban, y ese básicamente es lo general que algunas personas usan para fermentar harina. Se usan otras cosas para fermentar, como el polvo de hornear. También se usa eso para fermentar. El bicarbonato igual se usa para fermentar. Entonces todo eso, tanto ese tipo de levadura en polvo, el polvo en horno y el carbonato, son tipos de levaduras. Pero lo que usaba aquí era levadura masa madre. Es decir, es simplemente agua con harina, se deja y se fermenta. Y tienes que seguir llenando para poder... Y sacas un poco de esa masa madre para ponerlo en tu harina, para que puedan, obviamente, para poder laudar, creo que le dije bien, laudar, y ya se infla la pan. Y ya puedes hacer cualquier tipo de pan que te gustes hacer. Pero un poquito, no necesitas toda la masa madre que comenzaste, es un poquito nomás, y ya con eso se inflama todo el pan. Pero entonces Pablo está diciendo, no, básicamente limpia de ese poquito que está dentro de ti. Porque con un poco que está dentro de ti, vas a dejar que todos los pecados puedas cometer. Entonces límpiate. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos limpiarnos? Pues tenemos que ir a los pies de Cristo y pedirle perdón. Así se limpia de esa masa, de esa levadura. Otra vez, versículo 7, limpiaos pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Esta frase me gustó mucho, me emocioné cuando... No sé por qué, honestamente no sé por qué al leerlo, yo lo leí como para que podáis ser santos. Hablando de tiempo futuro, pero no dice así, dice sin levadura como sois. O sea, se supone que ya sois santo. Recuerden el capítulo 1, versículo 2, dice la introducción a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Si nosotros llegamos a aceptar a Cristo en nuestro corazón, ya somos santos, ya somos santificados. Otra vez recuerden, santificación quiere decir apartados del mundo para el servicio de Dios. Entonces, al decir que sin levadura como sois, ya somos apartados. Por lo tanto, ya no deberíamos actuar igual como los incrédulos. Entonces, limpiar de la vieja levadura para que puedas hacer masa nueva. Ahora está viendo todo lo que puede ver relacionado con la santidad. Lo mismo, cuando Cristo le dijo a la persona que cuando alguien te dé te peguen en el cachete, tú le das al otro lado. Yo por siempre dije, pues está hablando de la venganza. No necesariamente está hablando de la venganza, está hablando de la santidad en ese versículo. Porque se refiere a la persona salvo. ¿Cuánto tiempo le duró para poder tener los nuevos hábitos del fruto del Espíritu Santo? No es fácil.
No es fácil amar a todas las personas. Algunos te hacen enojar. No todos tienen mansedumbre. No todos tienen bondad. No todos tienen paciencia. Y en nuestra vida cristiana seguimos creciendo en esos frutos del Espíritu Santo. En ese fruto del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros llegamos a darnos a la venganza, cuando nos peguen la primera vez, todo eso que tuvieron de mucho trabajo del fruto del Espíritu Santo, desaparece. Y comienzas otra vez a tus viejos hábitos. Por eso Cristo nos dice, dale la vuelta el otro cachete. Mejor que sufres un poco más que perder todo eso que te has trabajado a hacer para tu santidad. Y es lo mismo aquí. Quita un poco de esa vieja levadura. Límpiate. Pedirle a Dios perdón. Para que en esa vieja levadura no te afecte todo tu cuerpo y comiences a actuar en tu vieja naturaleza, en tus viejos hábitos. Eso es lo que está diciendo. Ahora, después el versículo 8 dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Recuerda, es muy interesante que Pablo llegue a usar esta ilustración de la Pascua como ejemplo. Porque ya Pascua ya vino. Cristo ya vino, se sacrificó. Se dio su vida por nosotros. Ahora nosotros ya somos santificados. Ahora nosotros ya no tenemos que vivir en esa maldad y malicia que estábamos antes. Ya podemos vivir en una masa nueva. Ya podemos tener una nueva vida. Ya somos criaturas nuevas. ¿Por qué queremos seguir regresando a la vieja naturaleza? Qué interesante. La semana pasada les dije sobre el Éxodo. Decía una famosa frase siempre que pasaban por una prueba. Mejor estábamos en Egipto para que moría aquí en el desierto. Siempre decían la misma frase. Que les iba mejor en Egipto, en la esclavitud. Básicamente lo podemos aplicar aquí igual. Las personas que no quieren limpiarse de esa vieja levadura, quieren seguir contaminándose, quieren regresar a la vieja naturaleza, se quieren regresar a esa esclavitud del pecado. Porque cuando somos salvos, somos completamente libres de esa esclavitud. El pecado ya no nos domina por completo. Ya podemos hacer buenas obras. Ahora, otra vez, no estoy diciendo que buenas obras nos salvan, no. Pero mientras que no somos salvos, jamás podemos hacer buenas obras. No podemos entender realmente lo que es amor. No podemos entender realmente lo que es bondad. No podemos entender realmente lo que es paciencia, mansedumbre, benignidad y todo el fruto del Espíritu Santo. No vamos a poder entenderlo hasta que seamos salvos. Ya cuando seamos salvos, ya podemos producirlo y vamos a entender y vamos a tener un gran aprecio hacia eso. Y nos da al final la gloria a Dios. Entonces es tener una vida de santidad. Ahora, el libro de J.C. Riley, de santidad, él dice, el hombre puede llegar a un extremo, pero nunca va a poder llegar a la santidad completa hasta que venga Dios. ¿Va? Él dice, no se puede obtener por conocimiento. Yo me quedé así, ¿cómo? Sí, muchas personas llegan a tener conocimiento de la palabra, pero no tienen una vida de santidad. Una prueba, tristemente, pero en realidad, por eso no. Pues mira, ¿cuántas personas no están aquí? ¿Cuántos somos de miembros en la iglesia? Y no están aquí en la escuela dominical. Tienen el conocimiento, ellos escuchan al pastor y el pastor enseña muy bien la palabra de Dios. Entonces tienen conocimiento, pero eso no nos lleva a la santidad. Se puede ver claramente porque no están aquí. Dice también, no se obtiene por profesión. O sea, de profesar que eres cristiano. Judas Iscariote hizo eso. Él era discípulo de Jesús. O sea, yo soy discípulo de Jesús, el gran maestro. Fija su vida.
eso no llegó a la santidad tampoco. Profesar que eres cristiano no te lleva a la santidad. Haciendo muchas cosas buenas, eso tampoco te lleva a la santidad. El rey Herodes construyó el templo para los judíos, una obra buena. Obviamente sus intenciones eran completamente malos, por lo tanto nos prueba o nos muestra que haciendo cosas buenas no te lleva a la santidad tampoco. Si conocen la historia de Ehud, todas las cosas que él llegó a hacer, él tenía un gran aprecio para hacer el pueblo de Israel regresar a Dios. Él mató a todos los familiares de Acab. La familia de Acab era el esposo del Jezabel. Jezabel. Era el esposo de Jezabel, la villana en el reino de Israel más grande. Ella hizo que su esposo construyera altares, hizo que todo el pueblo de Israel hiciera idolatría. Jehú quiso deshacerse de todo eso. Y él sabía, y Dios le dio ese ministerio de que vaya y que maten a todos los descendencia de Acab, para que no pueda como sea la vieja levadura. Pero aún así, eso no te lleva a la santidad. El joven rico, él hizo todas las cosas bien. Cumples todos los mandamientos. Dice, yo los cumplo todos. ¿Y qué se le dijo? Pues deja todo y sigan. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No dejó. Continuó. Eso tampoco te lleva a la santidad. Haciendo cosas morales realmente no te lleva a la santidad tampoco. Tomar provecho o de escuchar a grandes predicadores tampoco te lleva a la santidad. Con el hecho de que muchas personas llegan, se sienten y escuchan al pastor un gran mensaje que muchas veces llegan a llevar y se regresan a sus casas. Y otra vez esperan hasta la próxima semana, llegan a la iglesia, escuchan el mensaje, un buen mensaje, y se regresan a su casa y hasta ahí se quedan. No, eso no te lleva a la santidad tampoco. Tienes que ponerlo en práctica lo que escuchas. Nos muestra que lo que escuchas y no aplicas no te lleva a la santidad. Teniendo comunión con las personas cristianas, o sea, tener una buena convivio con los cristianos, una armonía, tampoco te lleva a la santidad. Porque muchos dicen, he escuchado, yo también lo he pensado que fue así. Por eso Cristo nos decía que hay que congregarnos en la iglesia para no contaminarnos tan fácil afuera. Pero eso no te lleva a la santidad tampoco. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 29. Me quiero enfocar en una sección de este versículo porque los demás hemos visto que siempre está, aún hasta el día de hoy, muchos hacen preguntas. Pero ahorita les voy a decir cuál me quiero enfocar. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Aquí quiero que se enfoquen para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios nos llamó para ser imagen de su Hijo Cristo. Para eso nos santificó, para que podamos tener las mismas cualidades que Cristo tiene. Cuando Él estaba aquí en la tierra, Él mostró completamente amor, Él mostró completamente bondad, Él mostró completamente paciencia, Él mostró todo. Y por eso nos apartó, por eso nos santificó, para que nosotros podamos llegar a ser igual a Él. Una vez más, por eso dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, sinceridad y de verdad. Panes sin levadura, tener
una vida completamente santificada. Eso es lo que Dios busca. Eso es lo que... Ahora, la manera... Fíjense, lo que Cristo hizo, Él fue completamente dedicado a presentar el Evangelio cuando Él estaba aquí. Él mostró fidelidad a llevar el mensaje a los demás. Otra vez, es la realidad. Tenemos que verlo y es triste realmente. ¿Cuántos de nosotros aquí en la iglesia venimos los sábados para evangelizar? Y es uno de los mandamientos más básicos que Cristo nos da. Es el primero y más sencillo de todo. Llevar el evangelio a aquellos que no han escuchado. ¿Cuántas personas realmente vienen? Entiendo, hay trabajos y tenemos que trabajar. No podemos dejar mal testimonio a nuestros empleados. ¿Se dice así, empleados? Empleadores. No queremos dejar mal testimonio porque también eso nos va a cierrar las puertas para que ellos puedan escuchar el evangelio. Entiendo eso. Pero las personas que no tienen trabajo o tienen tiempo para venir y no lo hacen, pues no muestran su fidelidad, no llegan a entender realmente el mensaje de Dios. Cristo vino, cuando vino Cristo la primera vez, dejó completamente su yo. ¿Y qué hizo la voluntad? La voluntad de Dios, de alguien más. No hizo su propia voluntad, sino llegó a ser la voluntad de Dios Padre. Entonces había muchas cosas que Cristo llegó a hacer, que nunca faltó el respeto a los incrédulos, nunca le faltó el respeto a los líderes en esos entonces, a los reyes, a César, y nunca habló mal de ellos. De hecho, recuerdo cuando Cristo le dijeron a Cristo, le quisieron tentar, ¿a qué damos tributo? ¿A César o a Dios? Y pues le muestra la moneda. ¿De quién es la cara en la moneda? ¿De César? Pues da a César lo que pertenece a César y da a Dios lo que pertenece a Dios. Entonces Cristo hizo muchas cosas aquí en la tierra y vino para darnos ese ejemplo. Que estando en Él, podemos actuar igual que Él. Por eso se da el fruto del Espíritu Santo. Por eso Él mismo dijo, yo voy, pero los voy a mandar a otro consolador, para que nos pueda ayudar a tener una vida de santidad. Entonces, por eso me gustó mucho verlo de este contexto, no tanto de que con la mentalidad de que no dejar que el pecado entre a la iglesia, lo cual, claro, es importante, no podemos dejar que el pecado entre a la iglesia. Pero no se está refiriendo a la iglesia en este momento, se está refiriendo a las personas, personalmente. Otra vez, versículo 6, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura lava toda la masa? Si tú dejas que el pecado entre en ti, personalmente, abres la puerta para que puedas cometer otros pecados. Entonces, esa fue la enseñanza realmente. Ahora, me gustaría tocar el tema de la santidad, es una tema muy, muy buena, pero sí me tendría que desviar del libro de Corintios por mucho rato. Y es lo que no tampoco quiero hacer. Porque no vamos a quedar en Corintios de aquí, tal vez hasta que venga Cristo, tal vez. Y no quiero hacer eso, tenemos que a otros libros que tenemos que estudiar. Y pues ya sé que los otros predicadores están ansiosos para predicar otra vez y pues también les quiero dar chance de ellos. Entonces, aquí lo vamos a dejar para el día de hoy. En la próxima semana vamos a contar los versículos del 9 al 13. ¿Okay? Otra enseñanza muy mal entendida. ¿Okay? Me dice que tenemos que estar completamente, ¿cómo se dice? Isolated. Alejados del mundo. Para eso nos refiere Pablo en estos versículos. Se está refiriendo a los hermanos, a las personas que se llaman cristianos y siguen viviendo como el mundo, pero no del mundo completo. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por esta enseñanza. Realmente, algo bien sencillo. La verdad, la enseñanza o la instrucción que Pablo nos dio de la levadura, algo bien sencillo, pero nos puede dar una enseñanza completamente grande e importante para nosotros en nuestras vidas cristianas. Te pedimos, Dios, que podamos aplicar esta enseñanza a nosotros. Te pido, Dios, que nos puedas ayudar a tener una vida de santidad. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.